Hola amigo, muy buenas tardes. Les habla su pastor y amigo Giovanni Martínez de su ministerio Cristo, Poder y Sabiduría Comunidad del Mundo. Estamos en esta tarde otra vez en el estudio bíblico, declarándole ricas y abundantes bendiciones para todos los amables televidentes. Esta vez venimos con otra nueva enseñanza, dándole gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que es el que nos lleva a toda verdad. Vamos a empezar este nuevo programa en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, bajo la dirección del amado Espíritu Santo. Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias una vez más por esta nueva tarde. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos das de salir al aire. Gracias, Señor, porque la Escritura se cumple, que tú haces de tus vientos tus mensajeros y de tus ministros flamas de fuego. Te damos gracias en esta hora. Bendecimos a cada uno de los televidentes. Declaramos bendiciones que sobreabunden en sus vidas, en sus hogares y en sus familias. Le damos gracias al Padre por esta palabra que hoy nos va a traer a través de su amado, maravillosa persona, el Espíritu Santo. Gracias, Padre, por este nuevo día. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos que hoy tu palabra correrá libremente y será glorificada, para lo cual tú la has enviado. Declaramos que tu palabra hoy será viva y eficaz, ni más cortante que toda espada de dos filos, y va a penetrar hasta partir el alma, los tuétanos y las coyunturas. Y declaramos que no hay ninguna cosa creada que no haya de ser manifestada delante de tu presencia. Te damos gracias, amadísimo Espíritu Santo, por estar en este lugar. Dale vida a la palabra, porque así dice que la letra mata, pero más el Espíritu le da vida a la palabra. Te damos gracias porque tú eres el que va a vivificar la palabra. Toma el control del aire, toma el control de la atmósfera, toma el control de las cámaras, toma el control del sonido. Hoy toma el control de todo de mi vida. Soy barro y el barro no brilla. El barro no brilla. Tú eres el que trae la luz, tú eres el que trae la luz, tú eres la luz del mundo. Y hoy queremos, Señor, que tú nos ilumines a través de la palabra, Señor. Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino, Señor. Te adoramos hoy, te bendecimos y glorificamos tu precioso y hermoso nombre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amigos, hoy estamos en nuestra nueva emisión. Hoy vamos a tocar un tema. Vamos a ir a la parábola del hijo pródigo, la parábola que está en el libro de Lucas capítulo 15, verso 11. Ahí vamos a ver la parábola del hijo pródigo, porque el hijo pródigo simboliza a una parte del pueblo de Dios. Estos dos hijos simbolizan al pueblo de Dios. El pueblo de Dios están simbolizados por el hijo pródigo. Uno por el hijo que se fue y otro por el hijo que quedó en casa. De pronto muchas veces hablamos del que se fue, pero de pronto no hemos hablado del que quedó en casa. A veces el que se fue, a través de las experiencias, a través de los errores, a través de todo lo que le sucede, entonces ese hijo vuelve en sí. Ese hijo se acuerda que en la casa de su padre hay muchas moradas, se acuerda que en la casa de su padre hay abundancia de alimentos, se acuerda que no hay como vivir al lado del Padre. Entonces vamos a empezar este estudio bíblico bajo la guianza del Espíritu Santo y vamos a leer en el libro de Lucas capítulo 15 verso 11. Mire cómo dice la Escritura. El título es Parábola del hijo pródigo. Dice: también dijo, un hombre tenía dos hijos. Dice, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. Óigalo bien, el uno pidió la parte, pero el padre se la dio ¿a quiénes? A ambos. Ambos recibieron su parte. Uno la pidió, el hijo menor, aquel que era inmaduro espiritual, porque cuando tú y yo somos inmaduros espirituales, cometemos esos errores. Nos vamos de la casa del Padre, pero no podemos vivir fuera de la casa del Padre, porque la Escritura dice que apartado de Él nada podemos hacer. Entonces el Padre que es bondadoso, el Padre que es bueno, el Padre que no quebranta la voluntad como los hombres la quebrantan, el Padre que no obliga, que no oprime, el Padre que quiere que tú y yo tengamos una relación de amor, porque la relación con Dios es una relación de amor.
mientras que los hombres quieren subyugarnos, mientras que los hombres quieren obligarnos, el Padre no. El Padre, aunque hay cosas que nosotros hacemos que le duelen, el Padre permite que nosotros a través de nuestra voluntad vayamos donde queramos ir. Él siempre va a estar para darnos un consejo. Él siempre va a estar para abrir sus brazos y recibirnos, pero Él nunca nos va a imponer. Entonces dice que Él le repartió sus bienes ¿a quiénes? A los dos. Dice el verso 13, no muchos días después de juntarlo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Óigalo bien, él se fue a una provincia. Provincia viene de algo provisional, no viene de algo estable, no viene de algo firme. Se fue algo a improvisar, como muchos hijos de Dios hacen. Se van y quieren improvisar. La Biblia dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, pero cuando el hijo es inmaduro, el hijo no sabe, no entiende, no tiene la capacidad ni la madurez para que el Espíritu Santo ¿qué? Lo guíe. Entonces él fue y se fue para una provincia, dice la Escritura, apartada, y dice, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Aunque era hijo, aunque tenía los bienes, él tomó su herencia y la herencia ¿qué? La desperdició. Dice la Escritura, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. La Biblia aclara y reitera, como les decía ahora, que apartados de Él nada podemos hacer. Él se fue a una provincia, Él se fue a improvisar, pero Él se fue sin la guianza, sin la dirección de Dios. Hoy yo te doy un consejo. La Biblia dice que si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al don que Dios le ha dado. Pero todo lo que tú hagas, tienes que hacerlo bajo la dirección del Espíritu Santo. Dice el verso 15, y fue y arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Mire lo que sucede cuando un hijo que tiene la herencia, que tiene real sacerdocio, que es un linaje escogido, que tiene un lugar en el reino, que tiene un lugar al lado del Padre, se aparta del Padre, empieza a secarse, empieza a faltarle todo, le empieza a ir mal, porque cuando tú y yo ponemos las manos en el arado y volvemos atrás, no somos dignos de ser verdaderamente hijos de Dios. Entonces este hombre, este hijo, por su inmadurez se fue. Y dice la Escritura que él vivió perdidamente y que lo malgastó todo, porque Dios dice que el que con él no recoge, desparrama. Entonces, cuando nosotros queremos dar fruto, tenemos que dar fruto al lado del Señor. Cristo es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos, porque separados de Él, nada, absolutamente nada podemos hacer. Y dice que este hombre deseaba comer de lo que comían los cerdos. Ahora los cerdos comen algo que es un concentrado, pero en esa época los cerdos comían los sobrados, lo que le llaman en el mundo común aguamasa. Eso era lo que él deseaba comer. Mira hasta dónde cayó este hijo, que era heredero y que era aquel que Dios lo había constituido para que tuviera de cabeza y no en la cola, que estuviera arriba y que no estuviera abajo. Pero por la inmadurez, por el afán, por la ansiedad, este hijo se fue y empezó a irle de manera mal. Dice, verso 17, y volviendo en sí. O sea que nosotros podemos ser hijos pródigos, pero lo más importante es que un día determinemos volver en sí. Hoy yo te doy un consejo. Si tú te has apartado del Señor, no importa los años que te hayas apartado, no importa el pecado que tú hayas cometido, si hoy determinas volver en sí, Dios va a estar como el Padre bueno, con sus brazos abiertos,
para recibirte. Hoy Dios está como ese padre que va a correr aún más que el hijo. ¿Para qué? Para irlo a recibir. Según lo que dice la tradición judía, cuando el hijo se iba, ningún padre iba a buscarlo y mucho menos iba a correr. Él iba a esperar siempre. Un padre en la tradición judía siempre esperaba que el hijo regresara a su casa, porque cuando el padre salía a buscarlo era algo vergonzoso. Pero en este caso, el padre no le dio vergüenza de su hijo. No importó cuánto le haya fallado el hijo, no importó lo que el hijo había hecho. Lo que le importó fue que el hijo, un día, aunque anduvo en lo más bajo, un día tomó la determinación de volver en sí. Un día recapacitó y se dio cuenta que tenía un padre que era bueno, que tenía un padre que lo colmaba de bendiciones, que tenía un padre que es la fuente de vida inagotable. A través de las circunstancias, a través de las aflicciones, a través del dolor, este hijo aprendió la obediencia, este hijo maduró y ya no fue como fue primeramente en la inmadurez donde el padre y le dijo: Padre, dame mi herencia. Esta vez le dijo: Padre, hazme como uno de tus jornaleros. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, no soy digno de ser llamado hijo. Y el padre dijo: no, porque la condición de hijo nadie te la quita. La condición de hijo siempre la vas a tener. La condición de hijo siempre va a ser. Aunque cometas errores, aunque falles, si un día nos apartamos de Dios, no va a ser porque Dios quiera que nos apartemos. Porque Dios dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, espada, peligro, hambre o desnudez. Dice que no, que nada nos puede separar del amor de Dios. Nada de lo exterior nos puede separar de Dios. Lo único que nos puede separar de Dios es que un día nosotros determinemos separarnos de Él. Pero la Escritura dice que aunque tú y yo seamos infieles, Él permanece fiel, porque Él no se puede negar a sí mismo. Hoy el Señor le está hablando a todos aquellos hijos que se han apartado, aquellos hijos que volvieron atrás, aquellos hijos que Dios le dio los dones, esas capacidades, ese potencial, y hoy lo están malgastando perdidamente. De pronto Dios te dio la capacidad de cantar, la capacidad de tocar un instrumento, y en estos momentos estás usando el don que Dios te dio para vivir perdidamente, para hacer cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Pero hoy el Padre con amor, hoy el Padre con misericordia tiene una mano extendida, tiene una mano de gracia y de misericordia para que hoy tú vuelvas, para que hoy tú tomes la determinación que tomó este hijo pródigo. Dice: volvió en sí, un día recapacitó, un día se acordó de dónde había salido y dijo: vuelvo, porque de ahí nunca debí salir, de ahí nunca debí apartarme de mi Padre. Mi Padre es lo mejor que yo puedo tener. El Padre que está en los cielos, el Padre que dio lo mejor a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Está para levantarnos, no está para señalarnos, no está para acusarnos. Tiene una mano extendida de misericordia para que hoy, como aquel hijo pródigo, tú y yo, si estabas apartado, volvamos a los brazos del Padre. Qué maravilloso Padre que tenemos. Qué maravilloso Dios el que tenemos. Qué maravilloso Padre que no nos toma en cuenta nuestros pecados, sino que nos dice, como aquel hombre que le dijo: vete y no peques más. Vete y no peques más para que no te vengan males peores. Como aquella samaritana o aquella mujer que había pecado y que se la trajeron en el mismo acto del adulterio. Y como la religión es hipócrita, porque la religión trae hipocresía, porque la religión viene de Babilonia, porque aún en el cuerpo de Cristo hay mucha gente que está ¿qué? Religiosa, hay mucha gente que anda en religiosidad, anda señalando, pero no se ven la condición de ellos. A esta mujer la trajeron estos hombres religiosos, pero dice que la hallaron en el mismo acto del adulterio. Tal vez el mismo que se acostó con ella estaba ahí, pero no los trajeron a ambos, porque la Escritura dice en el libro de Levíticos que cuando alguien había sido encontrado en el mismo acto de adulterio, los dos tenían que ser
apedreados. Los dos tenían que morir, pero en este caso trajeron los religiosos a uno. Los religiosos trajeron a la que menos le convenía y la señalaron. Pero el Padre, a través de Cristo Jesús, en su inmensa sabiduría, discernió, viendo el corazón de ellos, viendo lo que ellos maquinaban, le dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, porque Dios no nos ha encomendado el ministerio de la destrucción. Dios nos ha encomendado el ministerio de la restauración. El Padre está mostrando a través de esta parábola que Él está para restaurarnos, que grande hasta los cielos es su misericordia, que si alguno anda fuera de casa es porque no ha querido estar en las manos del Padre, es porque no ha vuelto en sí, es porque no ha mirado su condición, es porque no ha visto que el don que Dios le ha dado, el talento que Dios le ha dado, todo lo que Dios le ha dado es para que honre a su Padre que está en los cielos. Hoy el hijo pródigo nos da una gran enseñanza, pero mire qué maravilloso. Él tomó la decisión de volver en sí, y cuando él vuelve en sí, él dice: Padre, hazme como uno de los jornaleros. Y el Padre dice: al corazón contrito y humillado yo no lo desprecio. Y en este caso el Padre tuvo misericordia, y el Padre en su fidelidad dijo: este no es un jornalero, este es mi hijo. Porque aunque tú y yo de pronto nos veamos como un jornalero, Dios siempre nos verá como hijos e hijos amados, hijos por lo cual dio hasta la última gota de su sangre, de su hijo, hijos por lo cual nos compró, y el precio fue muy alto. Por eso es que Dios tiene misericordia de todos sus hijos. Este hijo volvió en sí, y el Padre le dijo: no, esa condición de hijo nadie te la puede quitar. Ya tú reconociste tu pecado, ya tú te apartaste. Hoy yo voy a hacer algo maravilloso contigo. Hoy voy a darte el mejor vestido. Hoy voy a colocarte anillo. Mire que el Padre no dijo: denle cualquier vestido. El Padre dijo: traigan el mejor vestido. ¿Sabes por qué es el mejor vestido? Porque no era un traje físico. El vestido que Dios tiene para cada uno de sus hijos se llama santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. La Escritura dice: seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ese es el traje, ese es el vestido. Y hoy vamos a hablar de ese vestido de santidad que Dios tiene para cada uno de sus hijos, porque se ha perdido la santidad, porque se ha perdido la rectitud, porque se ha perdido gente que dice que es de Dios, gente que dice que anda en los caminos de Dios y tienen 2, 3 mujeres. La Biblia dice que no, que nosotros como sacerdotes debemos ser maridos de una sola mujer, que debemos guardarnos irreprensible para su venida. Él dice que Él viene por una iglesia, pero que debe tener un vestido, y ese vestido tiene unas características: sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante. En este tiempo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado y se ha perdido algo esencial que se llama la santidad. El dinero no te va a dar santidad. Gloria a Dios, porque el dinero en un momento lo necesitamos, pero no es algo primario. Lo primario es que nosotros nos coloquemos en la línea de Dios, que nosotros tengamos el carácter del hijo amado, que nosotros verdaderamente seamos hijos verdaderos, hijos responsables, hijos que caminan y obedecen a su Padre, que nosotros tengamos lo que Cristo dejó. Dijo Cristo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahora hay hijos que tienen orgullo, hijos que tienen altivez, hijos que andan en vanagloria, hijos que tienen odio, hijos que tienen rencor. Esos hijos Dios no los quiere. Dios quiere hijos humildes, hijos humillados. Mira a este hijo en su condición cuando volvió. Dijo: Padre, hazme igual a uno de esos jornaleros. Padre, he reconocido que tú eres lo más importante que yo debo tener aquí en la tierra. Padre, he reconocido que tú eres lo mayor que yo tengo en el mundo. Padre, yo te necesito. Ese es el verdadero hijo. El hijo que el Padre le colocó lo primordial, el vestido. Hoy el Señor nos hace una pregunta: ¿cómo está tu vestido?
¿Tienes el vestido listo? ¿Estás preparado? Porque no sabemos cuándo llega nuestro Señor. Porque no sabemos. Porque Dios dice que en un abrir y cerrar de ojos, y un abrir y cerrar de ojos son 11,000 milésimas de segundo. En un momento, en el momento que menos los esperemos, aparecerá el anhelado, el deseado en las nubes. Pero hoy la gran pregunta es, ¿estás dejando que el Padre coloque el vestido de santidad? ¿Estás dejando que el Padre coloque el vestido que te caracteriza como un verdadero hijo de Dios? ¿Tienes el vestido listo o andas con doble identidad? ¿O andas como el camaleón? Un día sí, un día de un color, al otro día de otro color. Te comportas de una manera en la iglesia y de otra manera en el trabajo y de otra manera en la calle. El verdadero hijo es íntegro. El verdadero hijo permanece. El verdadero hijo da testimonio. El verdadero hijo lo conocen, no por lo que habla, sino cómo se comporta, porque da fruto para Dios. Por eso es que el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Los hijos se conocen por el fruto, por el amor que tienen, por la humildad, por la mansedumbre, por la templanza, por el gozo, por todos esos frutos del Espíritu Santo que desarrollan el carácter de Cristo. Dios hoy quiere que nosotros seamos como los hijos verdaderos. Pero mire, cuando el hijo mayor que estaba en la casa se dio cuenta de que había vuelto su hermano, en vez de tener la misma alegría, en vez de tener el mismo gozo del padre, en vez de tener la misma actitud del padre, en vez de recibir a su hermano como debería recibirlo, porque hay parentescos que nunca se quebrantan. El parentesco de padre a hijo, el parentesco de hijo, de padre, son inquebrantables. Entonces, Dios dice que esos vínculos nunca se van a romper. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es con un corazón bondadoso, con un corazón de amor, perdonarle a cada uno los agravios, así como el Señor nos perdonó. De la misma manera que Dios nos perdonó, nosotros debemos tener un corazón ¿qué? Perdonador, porque el perdón viene de Dios. El perdón nace en el corazón del Padre. Pero cuando el hijo mayor vio a su hermano llegar y él estaba afuera, porque simboliza aquellos hijos que de pronto están en la congregación, que de pronto siguen a los hombres, que de pronto tienen una Biblia de letra grande, pero solamente es religión, no cambian, la palabra no ha hallado cabida en su corazón. Ese es que simboliza al hijo mayor. El hijo mayor es un hijo egoísta, es un hijo que su carácter no lo ha cambiado, porque cuando el hijo vino, el menor, el mayor dijo, ¿y para qué fiestas? A mí no me gustan las fiestas, pero hoy yo te digo que la relación con Dios es una fiesta. No, por algo Dios le dijo, Faraón, deja a mi pueblo para que me haga fiesta. ¿Dónde? En el desierto. Hoy Dios nos da una clave. En el desierto es que tú y yo tenemos que hacer fiesta. En el desierto es que verdaderamente se reconocen los hijos amados. En el desierto verdaderamente los hijos dan la gloria al Padre. En el desierto es que salen las grandes bendiciones. En el desierto es que nosotros vemos la gloria de Dios. Y este hijo no le gustaban las fiestas. Este hijo reprochó porque su padre había hecho fiesta. Y entonces le contaron que el padre había hecho fiesta por su hermano que había regresado. Entonces este hijo fue y le reprochó al padre y le dijo: Padre, siempre he estado contigo y ni siquiera me has dado ¿qué? Un cabrito para gozarme con mis hermanos. Pero cuando leímos en el verso que comenzamos, dice que a ambos le repartió la herencia. O sea que este hijo mayor simboliza a aquellos que están aún en una congregación, aún en una buena congregación, pero no han valorado lo que Dios ha colocado en su corazón, el tesoro que Dios ha colocado en su corazón. El hijo mayor simboliza gente que lleva años y no han dado fruto para Dios, gente que está más pendiente de lo que sucede alrededor
de lo que Dios tiene con ellos. Gente que vuelve todo una competencia, sabiendo que nosotros fuimos creados como hijos únicos. A este simboliza el hijo mayor. Aquellos hermanos que están en la congregación y están persiguiendo al hermano menor, que están señalando al hermano menor, están acusando al hermano menor, no sabiendo que el hermano menor llegó arrepentido, no sabiendo que el hermano menor reconoció su error y ha vuelto a casa. Debería hacer fiesta juntamente con el Padre, pero la Escritura dice que esta simbolizan estos dos hijos, las dos clases de iglesia. Aquel que vivió perdidamente, pero un día recapacitó. El otro que permaneció en casa y ni siquiera conocía a su padre, ni siquiera sabía que en el corazón de su padre había amor, había perdón, había misericordia, ni siquiera tenía una buena relación con el padre, ni siquiera permanecía en la casa del padre, porque cuando su hermano llegó, ese hombre estaba ¿dónde? En el campo, estaba en el campo. El campo simboliza aquel hijo de Dios que solo se pasa haciendo obras, que solo se pasa haciendo obras humanas, que vela más por hacer la obra humana que la obra de Dios. Aquel que se cree sabio en su propia opinión, aquel que no ha madurado, aquel que los frutos del Espíritu no se han sido desarrollados en su corazón, aquel que aunque nació de nuevo, todavía en su corazón está viviendo el mismo hombre viejo, la misma vieja naturaleza, aquel que no ha cambiado en su parte del alma, aquel que nació de nuevo, tiene un espíritu nuevo, tiene herencia, fue escogido, pero no reconoce verdaderamente que está acercado a la fuente inagotable de vida eterna, que es el Padre. Hoy Dios nos da una gran enseñanza. Hoy Dios nos quiere colocar en nuestra mente que nosotros reflexionemos y nos demos cuenta de qué lado estamos. De aquel lado del hijo pródigo, que aunque vivió perdidamente, un día regresó a casa, o de aquel que siempre permaneció en casa, pero parecía que nunca hubiera vivido en ella, parecía que nunca hubiera visto a su padre, parecía que nunca hubiese aprendido el comportamiento que tenía el Padre, el amor del Padre, la gracia del Padre y la misericordia del Padre. Hoy le damos gracias a Dios por su palabra. Hoy le damos gracias a Dios porque un día nos llamó, y no nos llamó amigos, no nos llamó vecinos, nos llamó hijos. El hijo queda en casa. El hijo verdadero es el que va a quedar en casa. El hijo que tiene un corazón arrepentido. Porque no te olvides, no hay ni uno que no peque. Lo importante y lo más grande no es que pequemos. Lo más grande es que nos arrepintamos cuando hayamos pecado. Lo más grande es que reconozcamos que hemos fallado y volvamos al Padre. El Padre hoy está con los brazos abiertos, esperando a aquellos hijos que un día se fueron de casa. Estamos llegando a la parte final, no sin antes decirle, Cristo les ama y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Nos veremos en el próximo programa, en el nombre de Jesús. Amén.